Buen día, mi nombre es Carlos Arturo Telles y hoy vamos a hablar acerca de la gestión del estrés. Para ello, inicialmente debemos definir a qué nos referimos cuando hablamos del estrés. El estrés se refiere al conjunto de alteraciones de un organismo causado por una exigencia superior. Todos los seres vivos tenemos un grado de estrés. Sin embargo, debemos conocer que el estrés se vuelve negativo cuando va más allá del grado de elasticidad o el grado de costumbre que nosotros podemos o estamos acostumbrados a adaptarnos normalmente. Para la OIT, el estrés laboral significa una reducción entre el 0,5% y 3,5% del PIB cada año. Observen que es un porcentaje sumamente alto a nivel internacional. En México cuesta alrededor de 16.000 millones de dólares anuales, un porcentaje que también es bastante alto, una cifra bastante alta. Y en el caso de Colombia, para el 2017, de acuerdo al Estudio Nacional de Salud Mental, se, se observó que alrededor del 40% de la población entre 18 y 65 años, la mayoría de la población, ha sufrido un trastorno psiquiátrico asociado al estrés. Es decir, muy seguramente alguno de nosotros en el desarrollo de nuestras vidas ha experimentado el estrés y los efectos del mismo. Ahora, ¿qué efectos tiene el estrés? A nivel biológico, tenemos unas consecuencias directas que las podemos observar en esta gráfica. Tenemos a un lado la respuesta a la inmunidad, en el cual se ha observado, de acuerdo a algunos estudios, que las personas que son cuidadoras tienen mayor grado de estrés y en ese sentido no responden a una vacuna de influenza tan bien como otras personas que no están experimentando este grado de estrés. Asimismo sucede con las enfermedades coronarias. Se ha observado que los hombres que han afirmado en este estudio que tenían altos grados de estrés tienen mayores probabilidades de tener ataques al corazón y apoplegias. Igualmente, en cuanto a las infecciones virales, se ha observado también que las personas que han experimentado un mayor estrés laboral o interpersonal tienen mayores probabilidades de adquirir resfriados y otro tipo de enfermedades comunes. De tal manera que observen que el estrés tiene un rol destacado y unos efectos directos a nivel fisiológico en nuestros cuerpos. Por otro lado, cuando nosotros observamos y analizamos el estrés en los sitios de trabajo, observen que algunas de las causas que generan crisis a las personas y que producen mayor estrés a los colaboradores están entre otras que los colaboradores no son libres de hablar entre ellos, que los conflictos personales en el trabajo son muy comunes, que a los colaboradores se les da muy poco control, también que el personal o el presupuesto de gastos son inadecuados con relación a lo que requiere la organización o las áreas en específico. La dirección y los colaboradores no hablan abiertamente, tienen problemas de comunicación. La dirección no apoya a los colaboradores, no los motiva adecuadamente. Las prestaciones de los empleados se han reducido y también es común tratar con la lentitud burocrática. Entonces observen que todas estas causas evidencian que una organización altamente burocratizada, donde hay problemas de generación de conflictos, donde la comunicación es bastante lenta, donde la toma de decisiones quizás está centralizada y no es la mejor, va a generar estrés en los colaboradores, de acuerdo a lo que muestran estas estadísticas. También nosotros podemos observar que cuando los jefes de la organización, cuando los gerentes de la organización tienen estrés, tienden, entre otras, a cometer algunos errores como los que aparece acá en esta diapositiva. Entre otras tenemos percibir la información en forma selectiva, es decir, no tienen en cuenta todas las variables, sino que solo una parte de ellas. Y eso significa que van a tener problemas posteriores a la hora de analizar problemas. Se vuelven intolerantes a la ambigüedad, es decir, empiezan a ver todo de manera, eh, podríamos decir, bipolar, es blanco o es negro, no hay términos medios y en ese sentido también pueden cometer errores. Tener una fijación por un solo método para atender un problema, es decir, creen que no hay diversidad de soluciones, diversidad
de maneras de llegar a responder ese problema, sino solo uno. Sobreestimar qué tan rápido pasa el tiempo, de tal manera que las personas empiezan a estar afanadas y con ello significa que empiezan a tener altas exigencias sobre su equipo de trabajo, generando a su vez estrés en el equipo. Adoptan también una mentalidad de crisis a corto plazo y pierden de vista la visión de la organización y los objetivos de largo plazo, los objetivos estratégicos a los que debe ir orientada la empresa. Tienen menos capacidades de hacer distinciones detalladas entre los problemas porque pierden de vista la complejidad y se basan en la simplicidad. Por otro lado, consultan y escuchan menos a las demás personas. Realmente pueden que estén oyendo, pero no las escuchan en realidad. Confían en los viejos hábitos, confían a veces más en el empirismo que en una solución un tanto más metódica a la hora de analizar los problemas y tienen una menor capacidad de crear pensamientos creativos. Les cuesta en ese instante generar innovación, generar propuestas alternativas porque están concentrados en el problema y no alcanzan a ver la diversidad de soluciones que pueden existir en ese momento. Ahora, nosotros tenemos un modelo general de estrés, el cual pasa por dos etapas, que generalmente nos afecta a todos como seres humanos. Una primera etapa, que es una etapa de alarma, donde se empieza a incrementar una serie de sentimientos que experimentamos, como la ansiedad, el temor, la tristeza, y en esta primera etapa puede empezar a generar cierta confusión en nosotros como seres vivos. Posteriormente tenemos una etapa que es de resistencia. En esta etapa de resistencia, entonces el cuerpo empieza a gastar energía de manera excesiva y en ese sentido nosotros empezamos a desarrollar algunos mecanismos de defensa. De acuerdo al carácter y a la personalidad de cada individuo, pueden variar esos mecanismos de defensa. Entre otras tenemos la agresión, que se refiere a atacar el factor estresante. La regresión, que se refiere a adoptar un patrón previo de nuestro comportamiento, como por ejemplo actuar de manera infantil, actuar como niños. La represión, que se refiere a negar ese factor de estrés, hacer como si no existiera. El aislamiento, que puede desarrollarse de manera física o psicológica con respecto al factor estresante y a cómo nos rodeamos, cómo interactuamos con los demás. Y la fijación, que se refiere a repetir una respuesta sin importar la eficacia. Es decir, hacemos una misma acción sin que realmente ello vaya a tener un resultado positivo. Por ejemplo, tomar un esfero y hacerle clic varias veces, lo cual simplemente va a evidenciar la ansiedad que estamos experimentando en ese momento. Ahora, el estrés a nivel general tiene algunos factores que lo desencadenan. Entre otras pueden ser factores anticipatorios, como por ejemplo las expectativas que tenemos sobre nuestro puesto de trabajo. Puede que nosotros quisiéramos hacer ciertas tareas y nos han sido asignadas otras totalmente distintas. También de encuentro, que se refiere a las relaciones y a las interacciones que tenemos con las demás personas en la empresa, de tiempo, cuando por ejemplo tenemos sobrecarga de trabajo, y de situación, cuando existen problemas en cuanto a las condiciones de trabajo, no nos sentimos contentos y cómodos con ellas, o hay un cambio sumamente rápido. En este momento, por ejemplo, con todo el tema de la crisis del COVID-19, del coronavirus, genera ese tipo de estrés. ¿Y qué reacciones se generan? Fisiológicas y psicológicas en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Lo anterior, observen ustedes la mitad que va generando una elasticidad, que como les decía al comienzo, es ese grado en el cual nosotros nos vamos acomodando al estrés, porque repito, el estrés es normal, el estrés es lo que nos permite estar vivos, reaccionar frente a las situaciones. En exceso y cuando supera nuestro grado de elasticidad, es que se convierte en negativo. En ese sentido, nosotros desarrollamos una elasticidad física porque nuestro cuerpo se acomoda a él, psicológica también y social también la vamos generando. Ahora, ¿cómo podemos manejar el estrés? Entonces, si nosotros somos gerentes de una empresa, somos jefes de un área, hay tres tipos de estrategias que podemos llevar a cabo. O incluso nosotros como dueños de nuestra propia vida podemos hacerlo. Por un lado, tenemos estrategias de ejecución. Esas estrategias
significa que vamos a buscar establecer un nuevo entorno, un entorno podríamos decir más seguro, entre comillas, para la persona que está estresado en un lugar donde no tenga factores estresantes. Realmente para que ello se lleve a cabo se requiere mucho tiempo para que sea positivo para la persona y pues tendría un efecto permanente porque le estamos eliminando el factor estresante. En segundo lugar, tenemos estrategias proactivas. En este caso, las personas mejoran su capacidad al incrementar su elasticidad personal. Entonces, lo que buscamos es que la persona esté en capacidad de mejorar esa elasticidad física, psicológica, social. Y en ese sentido, desarrollamos algunas estrategias enfocadas hacia ello, con el beneficio que va a ser una estrategia que va a tener efectos o impactos de largo plazo. Y finalmente, estrategias reactivas que se aplican como remedios inmediatos para reducir los efectos temporales del estrés. Entonces, en este momento es una solución que va a llevar a una respuesta rápida frente al problema. En ese sentido, pues va a ser positivo si lo requerimos. Como ustedes pueden ver en las diapositivas anteriores, una de las razones más comunes por las cuales nosotros nos estresamos es el manejo del tiempo. Infortunadamente no lo gestionamos de manera adecuada. Creemos que no son suficientes las horas del día, estamos de afán, nos aceleramos y ello significa que pues, nos va a generar un problema para nuestra vida diaria. En ese sentido, el manejo del tiempo con un método de eficacia significa, por un lado, que nosotros pasemos nuestro tiempo en las cosas importantes y no en las cosas urgentes. Y eso es muy relevante, porque a veces nosotros hacemos un montón de cosas que nos están pidiendo en la empresa, nos está exigiendo también nuestra vida y nuestras relaciones interpersonales, la sociedad y demás, pero no nos concentramos en los aspectos que realmente son relevantes, que aportan para las tareas de la organización o de nuestra vida diaria. En segundo lugar, las personas que aplican este método son capaces de distinguir, como les decía, qué es lo importante y qué es lo urgente. Y de acuerdo a ello, los resultados y no los métodos son el enfoque de las estrategias. Es decir, lo más relevante es lo que vamos a alcanzar al final del día. La gente tiene una razón también para no sentirse culpable cuando debe decir no. A veces es positivo decirlo. Nosotros debemos estar seguros de que en algún momento en las tareas que nos asigna la organización o nuestra vida diaria, podemos decir stop. No alcanzo a alcanzar esa tarea. Podemos negociarlo, podemos replantearlo para posteriormente hacerlo. En este momento no es posible y es sano hacerlo. Por otro lado, debemos tener en cuenta, y este cuadro nos alcanza a evidenciar ello, existen cuatro grandes aspectos que nosotros podríamos dividir de acuerdo a la gestión del tiempo, teniendo en cuenta las actividades que determinan ese uso del tiempo. Y en ese sentido, ustedes pueden observar que en un eje está la urgencia en cuanto a la realización de esas actividades y en el otro la importancia de ellas. De tal manera que, por ejemplo, nosotros nos deberíamos concentrar más en las actividades que tienen una importancia alta y una urgencia alta o una importancia alta y una urgencia baja, porque son las actividades que van a producir un mayor valor agregado para la organización. Por ejemplo, las actividades que son urgentes y tienen una importancia alta, una queja de un cliente que, por ejemplo, si no la respondemos va a conllevar a que él se desvincule de la organización. Una urgencia baja, pero que tiene importancia alta, por ejemplo, oportunidades de desarrollo, de creación de nuevos productos, servicios, innovación e incluso la misma planeación estratégica de la empresa. Debemos hacerlo porque sin ello la empresa no va a poder seguir creciendo y volverse más rentable a través del tiempo. Por otro lado, hay actividades que tienen una urgencia baja y que tienen una importancia baja, es decir, que podríamos aplazar ese tipo de actividades, como cuáles, como algunas reuniones que de pronto no son tan relevantes, discusiones o escapes incluso de la oficina. En cambio, hay otras tareas, hay otras actividades que tienen una urgencia alta, pero una importancia baja, de tal manera que la podríamos aplazar un poco, pero no mucho tiempo.
como responder un correo electrónico, responder el teléfono, el celular o mensaje de WhatsApp, entre muchos otros aspectos. Ahora, cuando nosotros vamos a gestionar nuestro tiempo, quizás algunos de ustedes se deben estar preguntando, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué aspectos o qué lineamientos puedo tener en cuenta a la hora de cumplir con esta tarea? Acá hay algunos tips que son muy sencillos y que los podemos aplicar desde este primer momento. Uno, elabore una lista de cosas que quiere lograr hoy. Entonces, ¿a qué se compromete hoy con usted mismo de acuerdo al tiempo que tiene, de acuerdo a la complejidad que tienen esas actividades? Dos, defina un lugar para todas las cosas, es decir, mantenga un orden, porque si usted es un tanto desordenado, pues va a tener mayores problemas a la hora de encontrar esas cosas. 3. Priorice sus tareas. Defina qué es más relevante de solucionar y posteriormente avance en las otras tareas, que son menos relevantes. Haga solo una cosa importante a la vez y muchas cosas triviales de manera simultánea. Esto también es un tip clave que podemos seguir. Si vemos que es una tarea muy compleja, entonces hagamos solo esa tarea. Pero si también tenemos otras tareas que son repetitivas, monótonas, que tienen un carácter rutinario, las podemos hacer incluso al mismo tiempo. Haga una lista de tareas pequeñas de entre 10 y 5 minutos. Eso va a llevar a que podemos hacerlas de manera rápida. Divida los proyectos grandes en proyectos pequeños. Delegue también a sus colaboradores. Eso va a facilitar que usted no tenga tanto estrés. Determine el 20% crítico de sus tareas y busque concentrarse en esas tareas en el lugar del día que usted se sienta con la mente más abierta para responderlas. Reserve su mejor momento para los asuntos importantes, que va de la mano con el aspecto anterior. Reserve un lapso del día en el que los demás no puedan acceder a usted. También dése la oportunidad de descansar. A veces cuando somos jefes de un grupo de personas es un tanto difícil esta actividad, pero es relevante que podamos avanzar en otras actividades que son rutinarias o que así no sean rutinarias, y son importantes hacerlas y que requerimos cierto nivel de concentración que nos lo impide si interactuamos con las demás personas. Evite procrastinar. Entonces no diga, mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer esto, porque entonces se van a ir acumulando las tareas en fechas posteriores. Haga algo productivo mientras espera. Si usted sabe que, por ejemplo, tiene una reunión, pero que la reunión generalmente se demora en empezar, vaya respondiendo correos, vaya respondiendo mensajes de los clientes, de los colaboradores, etc. Termine por lo menos una cosa cada día. Eso le va a dar a usted un sentimiento de que cumplió los objetivos y se va a sentir cómodo también. Y finalmente, escriba objetivos a largo plazo. No se centre solo en la meta de corto plazo, sino todo lo contrario, mire más allá, porque esa mirada de largo plazo va a llevar a que usted realmente pueda avanzar como persona y en sus contextos laborales, profesionales, académicos e interpersonales. Ahora, si usted es jefe, ¿qué otros aspectos debe tener en cuenta para la gestión del tiempo? Fije un límite de tiempo, perdón, para las actividades. Entonces, contabilice usted mismo cuánto se va a demorar en cada una de ellas. Cancele reuniones innecesarias. Nada peor que una organización que opta por la reunionitis. Están haciendo reuniones que son inoperantes, que no contribuyen al objetivo de la organización. Elabore agendas cuando usted esté organizando una reunión. Agendas con actividades o puntos claros que se van a abordar y también tiempos claros para abordar esos puntos. Eso va a llevar a mayor efectividad. Comience las reuniones puntualmente. Vaya a las oficinas de los colaboradores para las reuniones breves, que eso también le va a permitir a usted distensionarse un poco. No programe demasiadas actividades en un día porque es posible que no las cumpla. Delegue responder llamadas telefónicas y correos electrónicos a otras personas de un menor nivel jerárquico. Tenga un lugar para trabajar sin interrupciones. Mantenga limpio su lugar de trabajo, que va de la mano con el orden que hablábamos en el punto anterior, y delegue trabajo. Eso va a llevar también a empoderar a las personas, a los colaboradores que usted tiene a cargo, y a motivarlos de esa manera. Ahora, a nivel general, también nosotros podemos eliminar el estrés enfocándonos hacia el establecimiento de objetivos y metas por parte de nosotros como individuos.
De tal manera que la primera actividad que en este caso podríamos llevar a cabo es establecer una meta. Definamos un objetivo que sea cuantificable, un objetivo que sea realizable también y que tenga un límite de tiempo. En segundo lugar, especifique actividades claves para cumplir esa meta. ¿Cuál es el plan que debo seguir? ¿Y qué requerimientos conductuales necesito para cumplir esas actividades? Posteriormente, genere responsabilidad, delegue si es preciso a otras personas y busque algunos mecanismos de evaluación para verificar si esas tareas se están cumpliendo como se han planeado o no. Y finalmente, identifique criterios de éxito y una recompensa, de tal manera que si las personas cumplen la meta o incluso si usted mismo cumple la meta, se pueda premiar y se pueda ver motivado. Finalmente, teniendo en cuenta que hay diversos factores que generan estrés en la organización y que el centro para solucionar esa problemática de estrés que en un momento dado se puede presentar en nuestras vidas y en nuestras empresas, debemos desarrollar la elasticidad. Es decir, como les había dicho previamente, capacidad de soportar esos efectos negativos sobreponiéndonos a la adversidad y resistiendo a situaciones difíciles de mejor manera. Y en ese sentido debemos desarrollar la elasticidad física, psicológica y social. La elasticidad fisiológica, ¿cómo la desarrollamos? Una clave para hacerlo cuando tenemos problemas y cuando vemos que físicamente nos agotamos muy fácilmente, el acondicionamiento cardiovascular. Practicar deporte ayuda bastante, pero también la dieta. Consumir una variedad de alimentos de manera balanceada, con bastantes frutas, bastante verdura, reduciendo la ingesta de grasas, de azúcares, de cafeína, evitando también productos como el alcohol y cigarrillo que van a llevar a que nuestro cuerpo genere más estrés y algo muy importante, haciendo de la comida un momento relajante, un momento tranquilo, donde podamos estar cómodos y no, todo lo contrario, estresados. La elasticidad psicológica. La elasticidad psicológica comprende las relaciones sociales y en ese sentido hay personas que pueden tender a una menor elasticidad psicológica cuando tienen una personalidad muy fuerte, que por ejemplo prefieren el alto control interno, cuando tienen un fuerte compromiso personal o cuando aman los retos. En ese sentido, nosotros podemos desarrollar una estrategia de pequeños triunfos para esas personas, de tal manera que se vean motivadas en las actividades que van cumpliendo. También podemos buscar que esas personas desarrollen prácticas como el yoga, como la meditación, como la respiración. El mindfulness es una táctica que hoy por hoy es muy común también. Ejercicios de tensión y distensión de muscular, donde va a permitir que se relajen fácilmente. Y finalmente, la elasticidad social, que se refiere a llevar un estilo de vida balanceado y va a comprender ejercicios de mentoría y trabajo de equipo. Eso lo podemos hacer a través de, por ejemplo, coach. Hoy en día nos ayudan bastante, pero también ensayos de reacciones adecuadas en un entorno seguro antes de que se eh, desarrolle esa situación de estrés para que estemos preparados o redefinir esa situación de estrés de manera optimista. De tal manera que observen que esa elasticidad fisiológica, psicológica y social, sí la podemos ir entrenando, sí podemos ir desarrollando ejercicios paulatinos para que cuando se presenten esas situaciones tensionantes o cuando nos sintamos muy mal, porque observamos que la situación realmente es mayor que nuestra elasticidad, podamos superarla de manera adecuada. Muchas gracias.